Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera y hoy estoy acá para darles 5 tips de cómo cuidar nuestras adeniums en invierno. Y sí, voy a darles 5 tips divididos en todo el capítulo porque a la vez les quiero ir mostrando mis plantitas y qué situación vamos viendo en cada una de ellas. Así que no pierda detalle para que anote todos los tips. Y el tips número 1. Bueno, en esta época del año donde las temperaturas están muy bajas y nuestras plantas entran en un proceso de invernación, vamos a reducir los riegos. Estos los vamos a extender a 1 cada 15 días. Al menos yo así lo hago acá en Cancún, porque además de repente llueve cuando entran los nortes y reciben un riego pues no tan adecuados, porque esa lluvia viene con un poco de frío, con temperaturas más bajas. Entonces vamos a extender este riego cada 15 días y por supuesto, si llovió, corremos el riego. No quiere decir que de todas maneras vamos a regar cada 15 días. Vamos a estar muy pendientes porque si llovió, extendemos y lo alargamos para cuidar a nuestras plantas. Porque en invierno, con el frío, el agua y las bajas temperaturas no son nada buenas para nuestras plantitas. Muy bien, entonces vamos, tips número 2. Y esto depende la temperatura que haya en su lugar donde vive. Si la temperatura en el lugar donde vive baja a menos de 10 grados, le recomendaría que resguarde sus adenium dentro de casa o que le haga algún tipo de invernadero donde pueda mantenerle la temperatura un poquito más alta para evitar los problemas que trae pues el frío en estas plantas. Así que resguardarlas dentro de casa y de preferencia cerca de una ventana que ellas reciban abundante sol para que no pierdan su crecimiento normal y en primavera retoñen y estén hermosas. Iniciamos el recorrido acá con estos bellos ejemplares que ya han visto en otros videos míos y vemos que por ejemplo, ha mantenido bastante de sus hojas, aunque ahora mismo no tiene tanta flor, las acaba de perder, pero sí tenía muy bonita floración. Por el contrario, tiene algunas flores gracias a la fertilización, pero ha perdido gran parte de sus hojas, totalmente normal como hemos venido hablando. Y esta no ha perdido tantas hojas, se ha mantenido muy bien. Pero esto se debe que igual que los seres humanos, unas tienen mayor resistencia al frío y otras tienen menor resistencia. Entonces lo que pasa es que unas van a mantener mayor número de hojas y otras pues van a perder en su gran mayoría las hojas, aunque enseguida empiezan a retoñar porque ya para primavera van a estar como nuevas. Ellas retoñan hermosas y pues es parte de su evolución, de su crecimiento. Y seguimos con otro pedazo del jardín. Aquí estoy siguiendo con la revisión de mis adenium en invierno y vemos que la mayoría han perdido gran parte de sus hojas y que va quedando nada más una florecita por acá, totalmente pelona la planta ahora sí, y con síntomas de pudrición de lápices, que ya hemos hablado de este tema. Voy a dejar pestañita acá, pero aparte voy a hacer luego otro video donde voy a componer este problema en esta planta en especial, que es una planta gigantesca, preciosa. Quizás no se note tanto en el video, pero les puedo decir que tiene como 1,80 de alto hasta acá arriba y es una planta hermosa, pero sí tiene varias ramas que han tenido
pudrición de lápices, o sea que ha empezado por acá y se nota que ha ido bajando. Voy a hacer otro video, dejo link acá, de cómo vamos a sanar esta plantita y qué le vamos a estar haciendo. Pero no me detengo más, voy a tomar otras plantitas. Aquí vemos otra que está peloncita, ha perdido todas las hojas. Y esta de atrás está en vías de perderla. Ella estaba llenita de hojas y de flores, pero como ha iniciado el invierno, se nota rápidamente. Las hojas se van cayendo. Con solo tocarlas, pierde las hojas. Esto no tiene nada de malo, es normal en esta época del año. Pero aún así, vean qué bonitos sus botones, vean qué bonita las flores. Y aún así es caprichosa, sigue dando flores bien linda, pero sin mucha hoja. De este lado igual, esta planta hermosa con un caudex maravilloso, algo de maleza que debo retirar. Luego les hago un video de por qué es importante retirar la maleza. Pero lo que quería mostrar básicamente hoy es eso, cómo han perdido en su gran mayoría, por el proceso de invernación, han perdido sus hojas. Esta, por ejemplo, es divina, siempre da muchísimas flores, aún en invierno, que no sería normal que esté dando flores, pero ella sí. Y tenemos estos ejemplares por acá, también iniciando floración. La verdad es que gracias a la fertilización se mantienen con muchísimas flores, pero lo normal es que en invierno pierda todas las hojas y dé muy poca flor. Pero pues así estamos. Así que vamos a otra parte con otras adenium. Número 3. Bueno, el tip número 3 es la revisión constante. Usted no va a permitir que ninguna planta desarrolle pudrición y usted no se dé cuenta. Si usted no ha visto mi video de pudrición, dejo el link acá. Y ahorita estamos viendo de cerca cómo es esta revisión, porque la estamos haciendo ustedes y yo juntos para detectar todos los problemas. Este bello ejemplar, lo deben de recordar, es con la que empecé a hacer el bonsai, el proyecto de bonsai. Si usted no ha visto este proyecto, dejo link acá para que vea pues el primer capítulo y el único que se ha estrenado, porque tuve que detener este proyecto porque me ganó el tiempo y entró pues el invierno, que aunque aquí en Cancún el invierno no es tan crudo, no bajan tanto las temperaturas, pues de todas maneras sí hace bastante más frío que lo que normalmente en verano aquí hace. Entonces no es apropiado que esté podando estas plantas o que esté haciendo trabajo de raíz, porque como están en un proceso de invernación, les cuesta mucho más trabajo recuperarse. Entonces pues tampoco se trata de estresarlas al máximo o de llegarle a ocasionar un daño mayor. Y acá al lado tengo el macetero que voy a usar para el bonsai, al menos el que conseguí. Me ha sido bien difícil aquí en Cancún conseguir un macetero grande para bonsáis apropiado para este tamaño de planta. Vean, está muy grande. Entonces, si alguno de ustedes sabe dónde puedo conseguir maceteros bonitos para bonsáis de un buen tamaño, porque nada más lo he conseguido muy pequeñitos, de un buen tamaño, tipo como una planta como esta, que sí está muy grande, me avisen, que me dejen sus comentarios dónde puedo conseguir, y les agradezco muchísimo, porque para cuando regrese primavera vamos a continuar con este trabajo, una segunda y tercera parte, y si no encuentro un macetero mejor, tendré que ocupar este, que es hecho de cemento, y pues no es la opción más óptima, pero sí lo único que he conseguido. Pero vamos a ver, tengo esperanza que de aquí a allá, a que lo haga, lo termine, pueda conseguir una mejor opción. Tip número 4. Vamos a aplicarle a nuestras plantitas un fungicida preventivo. Yo les recomendaría Previcur de la marca Bayer, pero si usted consigue en su agrónomo de su ciudad otro,
puede aplicarlo también. La función de este fungicida es evitar o al menos minimizar que entre pudrición a su plantita y que la perdamos en consecuencia. Y muy bien. Y aquí estamos con este lote de rosas del desierto de 1 año de edad, donde vemos que la mayoría conserva sus hojas y algunas tienen flor, pero la mayoría de ellas ha perdido bastante hoja, algunas amarillas, como ven acá, nada más se tocan y se le cae. Y es natural que en esta época del año, en invierno, no den flor. Entonces, aunque ya están en edad de tener floración, como estamos en invierno, pues sí están pues conservando su energía. Y pues algunas con flor, pero muy poquita, de hecho solo 2, pero la gran mayoría sin flor y con poca hoja. Por otra parte, este lote de Adenium de 6 meses de edad ha sufrido bastante en esta temporada. Debo mencionar que ha empezado antes el frío por acá por Cancún y pues ha tenido bastante lluvia, lo que ha hecho que pierdan muchísimo las hojas. Entre lo que son hojas caducas y el exceso de humedad, vemos que están bastante deterioradas. Y tenemos por acá una baja. Aquí tenemos una plantita que se ha podrido. Aunque vean el sustrato, lo hemos mantenido bastante seco. Es recomendable extender mucho los riegos para evitar eso, la pudrición, aunque pudiera llegar a pasar. Aunque tenga un excelente sustrato y aunque se le extiendan los riegos, pudieran presentar pudrición y morir, como es el caso de esta. Es la primera pérdida de esta temporada invernal. Esperemos que no sean muchas más y que estas bellas plantitas, cuando llegue primavera, logren retoñar bonitas y dar muchas flores. Y aquí estamos con el último tip, el 5, y yo diría que de los más importantes. Bueno, el 5 es que en esta época del año, donde nuestras plantas están sometidas a mucho estrés por el frío, no vamos a realizar ningún tipo de trabajo de poda de ramas o de poda de raíces, porque esto afectaría a nuestra planta, le sumaría un estrés mayor. Ellas, recuerden que en esta época están en un letargo, están en un proceso de invernación donde concentran su energía en el caudex, por eso tiran las hojas y pierden en su gran mayoría las hojas. No todas las plantas, recuerden que ya vimos que hay diferentes tolerancias al frío. Entonces, no vamos a hacer ningún trabajo porque nuestra planta le va a dar mucho más trabajo retoñar esas ramas que le hemos cortado o generar nuevas raíces. Entonces, por eso vamos a dejar nuestro trabajo para época de calor. Si usted no ha visto cómo se poda y cuáles son los mejores tips para podar, dejo el link acá de poda de Adenium. Entonces, dicho esto, que no se puede hacer ningún trabajo, les comento que como ahora estamos acá en época de invierno, voy a tener una serie corta de videos para Adenium en invierno y después de esto voy a estar manejando en el canal tips para otras plantas diferentes, porque no quiero, por hacer un video, que salga perjudicada alguna de mis plantitas. Por eso tengo pausado mi video de bonsai, porque lo voy a retomar cuando regrese la primavera y nuestra planta esté en disposición de recibir a nuevos ajustes de raíz y demás. Entonces, dicho esto, les invito de este lado a suscribirse a mi canal para que no se pierda ningún video. Y de este otro lado, continuar con la serie de videos de Adenium en inviernos.
Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.